Bienvenido de nuevo a Adrical Motor. Bueno, Timoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Coche que nos ha entrado, vamos a arrancarlo para que veáis lo que hace. Moy, me has dicho que era un coche, no una locomotora. ¿Qué es esto? Pero bueno, pues esto por tenemos una fuga ahí por un inyector, pasa en cualquier otro coche, ¿eh? Muchas veces, pues, de las vibraciones se afloja la hosta o se quema la junta, se afloja lo que es la brazaleta del inyector, entonces empieza a foguear, claro, la compresión no cierra y empieza a salir por ahí. Así que nada, vamos a quitar este inyector y a ver qué vemos aquí. Bueno, Moy, ¿de qué coche estamos hablando? Esto es un Mercedes, clase E, usamos un tubito de sobrante. Kilómetros, Moy, de este motor. Pues este tiene 800 y pico mil kilómetros. Y aquí sigue. Aquí sigue, ¿eh? La tubería. Vale, mira, está sueltito. Mira, está suelto, ¿vale? Que a lo mejor lo apretamos y lo corregimos. Vamos a cambiar la junta, ¿eh? Seguramente cuando lo saquemos la junta de abajo del inyector, seguramente estará fogueada. Vamos a quitar todo, vamos a enseñar un poco cómo hay que hacer estas cosas, ¿eh? Ahora viene la duda. Joder, pues si uno está mal, pues los otros 6 también están. Yo voy a dar un consejo. Si se ha ido este, hace solamente este. Hombre, una cosa es que hubiéramos tenido que quitar los inyectores, pues ya hacemos todo, pero en este caso está su brida, su tornillo. Este tornillo hay que sustituirlo siempre, ¿eh? Siempre que quitemos un inyector, este tornillo que lleva apriete angular, hay que quitarlo, ¿vale? Está sueltito, está sueltito. ¿Qué suerte vamos a tener? Hay algunos que hacen una costra, lleva mucho tiempo, hacen una costra aquí que hay que desenroscar la cabeza y sacarlo, y ya el inyector, este ya no lo hacemos con él. Ahora sí. Todo esto que hay aquí, todo esto es carbonilla, ¿no? La arandela ya tiene, está clavada abajo. Todo estoy fogueando, se mezcla, no es como toda esa carbonilla, es la que luego te agarra el inyector. Y los fans, entre medias. Pues bueno, pues sí tenemos abajo la junta. La arandela ahí está, ¿vale? Ahora vamos a sacarla. Bueno, a ver si podemos sacarla. Y vamos a ver qué pasa. La arandela esta es la que hace el cierre entre la culata, el alojamiento de la culata y el inyector, pues lleva esta arandela, cortafuego. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el inyector con las vibraciones pues se suelta, o el tornillo cede o lo que sea, o por los kilómetros ya. Entonces empieza a foguear, entonces claro, la compresión, al fin y al cabo por aquí sale llama. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues al final se la ha comido, ¿no? Mira, he visto que tiene ahí un surquito. Ahí, sí, se ve el surquito. ¿Vale? Entonces, pues ¿qué hay que hacer ahora? Pues toda esa carbonilla, todo esto hay que limpiarlo, hay que limpiar el alojamiento con esas plumas que yo tengo. Y luego vamos a coger una fresa y la vamos a hacer base. Voy a enseñar todo el proceso, cómo se hace. O sea, que esto no es llegar y ponerlo y ya está. No. Lo más rápido sí, esto llega, lo pones, la apretan y mañana hace otra vez igual. Hay que hacer base, hay que hacer asiento, hay que hacerle todo, hombre, para hacerlo bien. Cae algo de carbonilla en el pistón, se sopla, si se queda algo de resto no pasa ni media, porque en cuanto arranque lo va a tirar por la válvula de escape, ¿sabes? No le pasa ni media. Tornillo nuevo, arandela, tal. Vamos a limpiar el inyector. Que tampoco es una cosa muy complicada. Vamos a limpiar con cuidadito. La precaución es sobre todo la punta, ¿no? Sin tocar las puntas. Vamos a limpiar. Bueno, pues ahí tenemos que está todo limpio y la base pues no está limpia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay unas fresas que lo que hacen es escarian un poquito. Esto no hay que hacerlo a lo bestia, hay que dar un poquito para simplemente hacer una base. Joder, ¿y cómo lo vais a meter? Coño, pues lo voy a explicar. Mirad, más o menos, esta es la medida de este inyector. Y las astas. Esto como si fuera un postizo, como si fuera la punta del inyector. ¿No ves? La tobera, y esto es la base. amigo. Damos unas vueltecillas para adelante y para atrás.
Una especie de cuchilla, que hacen es que raspan. ¿Os dais cuenta cómo ya va haciendo base? Ya veis que brilla ahí abajo. Pero aún así todavía le queda un poquito. ¿Os dais cuenta? Tiene parte brillante y parte negra de lo que se ha comido la llama. Pues hay que darle otro poquito con la fresa. Estos son fresas para los inyectores, ¿no veis? Hay varias medidas, depende si el inyector es cónico, si es más recto. Se va viendo mejor, ¿no? Me queda un poquito. Hay que hacérselo. Un vistazo, se os ha quedado perfecto. ¿Se aprecia? Ahora sí. Como tiene su base ya hecha. Veis que brilla todo. Último repasito. Pregunta Moy, ¿la arandela tiene posición? No, Da lo mismo, ¿no? De un lado que de otro. está de un poquito de forma, no hay posición ninguna, ¿vale? Vamos a hacer una guía para no se nos quede de medio lado, que nos jorobe. ¿Vale? Con un destornillador. Tenemos ahí la arandela. Vamos a montar su inyector con su brida. Ojo, los tornillos llevan apriete. Con lo cual, dinamométrica. ¿Qué par lleva, Moy? 7 Nm y luego 90 más 90 grados. A ver, hasta el 0. 90. ¿Vale? Con este, ¿lo veis? 0. Y ahora otros 90. Tenemos aquí. Vamos a montar sus cositas aquí. Los tubos de los sobrantes. Con cuidadito, ¿eh? Suavecito. Vamos a probar por si alguno estuviera suelto. Bueno, solamente consiste en ver. Está apretado. Por si hubiera alguno que esté suelto. Está apretado. Está apretado. Está apretado. Pues ese estaba suelto, por lo menos para comprobar un poco. Yo no voy a levantar los. Yo solamente me voy a dedicar al que está mal. El que quiera y sea tal, que diga, pues me pones todas las juntas. Yo se lo he dicho al cliente, digo, tírame un inyector, y me ha dicho, desde el que esté mal. Cuesta un poquito arrancar, pues está descargado, le hemos quitado la presión, por eso le cuesta un pelín arrancar, pero aún así, mirad, un coche con 800.000 kilómetros. Ojo, lo redondito que suena. Esto es como cuando una persona es mayor y va al médico, que le dice el médico, no le gusta a su padre, déjele que contra menos lo remamos mejor, esto es igual, ¿vale? Así que nada, pues otra avería solucionada, ¿no, tío Moy? Habéis visto el procedimiento, más que nada se llama procedimiento, eso pasa en todos los coches. En Peugeot Citroën pasa mucho, Los C4 está todo una cobardada con el... Así que nada. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Si os gusta, suscribiros y nos vemos en el vídeo que viene. Chao.